Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por la oportunidad de estar acá. A ustedes también por hacernos el aguante. ¿Puede pasar? Bueno, en el panel del día de hoy, como recién se mencionó, vamos a contar con la presencia del ingeniero Juan Balbín, que se va a dirigir para dar algunas palabras, y después yo voy a retomar la tarea de moderador y presentar al resto de las personas. Bueno, gracias Guillermo. Quiero ser muy respetuoso, la verdad que quiero dar un mensaje institucional. No estoy para nada a la altura de hablar de mejoramiento de maíz, eso lo voy a dejar a la gente que realmente sabe. Pero sí me parece que es una oportunidad para que, digamos, podamos plantear desde INTA dónde estamos, a dónde queremos llegar y a dónde queremos ir. Y por eso les voy a robar 4 o 5 minutos para contarles un poco, digamos, qué estamos viendo y a dónde nos queremos parar. Para fin de junio vamos a estar cerrando toda nuestra cartera de programática, nuestros planes de investigación. Y para enero del año que viene estaremos lanzando toda nuestra nueva cartera los próximos 4 años. Vamos, dentro de los cambios o dentro de los conceptos que estamos modificando, vamos a dar más foco y a profundizar conceptos que hoy están dispersos dentro de lo que es nuestra investigación en INTA. De 130 proyectos de investigación vamos a pasar a 90, pero esos 90 proyectos con una potencia mayor. Dentro de esos 90 estamos pensando que entre 20 y 30 proyectos van a ser lo que significan nuestras líneas estratégicas. Todos los proyectos de largo plazo, de mediano y largo plazo, continúan, digamos, con la fuerza que tienen o más. Después también vamos a destinar parte de nuestra cartera a lo que son las oportunidades. Estamos detectando oportunidades de desarrollo y de investigación que tenemos que estar muy atentos y vamos a captar. Y entre 50 y 60 proyectos van a estar relacionados a lo que significan resolución de problemas. Esa dinámica va a estar puesta desde las regiones, con un concepto de capturar esos problemas en las regiones y de alguna manera empezar a elevarlos hacia el resto del país para tener una visión global y para poderlo, digamos, atacar esos problemas en conjunto. Eso nos va a demandar un repensado, pero vamos a tener conceptos claros de por lo menos las 10 cosas que INTA no puede dejar de hacer. Los estamos trabajando y definiendo en los próximos 2 meses, pero me parece que es algo interesante a resolver. Y el otro tema que nos toca de cerca, a partir del lunes, estamos recibiendo a los asesores de los ministros de Agricultura en el G20, esto va a ser en Jujuy, tenemos 3 días y como INTA somos los anfitriones de esa discusión. El primer día va a ser un día más, digamos, de ambientación y turístico, pero vamos a trabajar 2 días con un foco muy claro en 3 principios que se han venido trabajando en los últimos años del G20, pero que le vamos a poner una impronta, digamos, de las necesidades que tenemos desde el Cono Sur. Por un lado, uno de los temas va a ser el cambio climático y dentro del cambio climático poner foco en qué impacto está teniendo en los sistemas y dentro de ese impacto qué herramientas no estamos terminando de usar o no estamos usando con el uso eficiente que tendríamos que tener en el desarrollo y en la sostenibilidad de los sistemas de la seguridad alimentaria a nivel mundial. Estamos en un momento de cambio climático serio con afectación en sistemas productivos que está generando movimientos en los mercados y bueno, tenemos que ver cómo desde la parte técnica aportamos por lo menos herramientas a mitigar parte de ese cambio. El otro concepto que vamos a trabajar es edición génica, es una enorme oportunidad que tenemos como país y como INTA en avanzar y en tener rápidamente herramientas que nos permitan diferenciar productos y hasta generar nuevos productos, pero tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo en el G20, en los países que estamos, en la percepción que va a tener la comunidad que va a consumir nuestros productos, en en aprender de lo que fue toda la transgénesis y los problemas regulatorios que ha tenido y muchas veces los baches o los inconvenientes que hemos tenido en aprobar determinados eventos, a pesar de que no han generado problemas, pero la percepción de la comunidad no fue la óptima y tenemos que trabajar mucho
en cómo se va a percibir esta nueva herramienta y tratar de, hoy Estados Unidos acaba de aprobarlo junto con Argentina y varios países más, falta Europa, pero tratar de que edición génica sea una herramienta más de mejoramiento y sea tratada como tal. Ese es nuestro objetivo y desde ese lado vamos a trabajar la edición génica en esta reunión. Y el tercer tema que también viene de ediciones anteriores es el concepto de suelos saludables. Y ahí como país estamos planteando nuestro famoso modelo de Fernando Andrade y todo lo que se desarrolló INTA en cómo maximizar la productividad, minimizando los insumos que se aportan y generando una sostenibilidad en los sistemas y en los suelos que hoy son los productivos, en un concepto de que en la medida que aumentemos la productividad de esos suelos vamos a poder sostener sistemas mucho más débiles y más frágiles que las futuras demandas poblacionales y las futuras demandas de alimento, no las traccionen hacia sistemas productivos que van a ser, muy débiles y muy frágiles. Entonces el concepto acá es tratar de tener los suelos con la mayor productividad posible y en un uso racional de insumos que permita que sea esa salubridad perdurable. Eso es un poco más o menos lo que estamos planteando para estas próximas semanas y lo que quería compartir con ustedes. Los dejo en manos de los expertos y no quiero robarles más tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a presentar a los panelistas que nos acompañan. En primer lugar, la doctora Mariana Alegre. Mariana Alegre es médica veterinaria y doctora de la Universidad Nacional de La Plata en Bacteriología Clínica e Industrial, es investigadora de INTA y docente investigadora de la UNOVA, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Trabaja en el INTA Pergamino y es coordinadora del módulo del proyecto Biomasa como materia prima de procesos de transformación bioenergéticas dentro del Programa Nacional de Agroindustria y Agregado de Valor del INTA. Mariana se va a referir a la evaluación de la calidad de cereales, maíz y sorgo para la producción de bioetanol. Por otro lado, nos acompaña también Alfredo Cirilo. Alfredo Cirilo es ingeniero agrónomo egresado de la FAUBA, con una maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata. Es investigador del INTA de Pergamino, especialista en ecofisiología de cultivos y coordinador nacional de la red de ecofisiología vegetal del INTA. Alfredo se va a referir a el tema de la calidad de maíz Flint y pautas de manejo para su cultivo. Dicen que el burro va adelante, así que voy a comenzar yo con la presentación a mi cargo. Es relacionado a aspectos genéticos de la calidad de maíz, especialmente en relación a la producción de almidón y aceites especiales. Podemos decir que si hacemos un resumen de algunos de los eslabones de la cadena de maíz, claramente podríamos hablar del sector productivo, de los productores agropecuarios, de los procesadores industriales y de los consumidores finales. Y pese a que cada uno tiene sus necesidades, muchas veces esos criterios u objetivos convergen. En el caso del sector productivo, claramente lo que buscan es mayor rentabilidad y competitividad, y los consumidores finales lo que buscan son productos de bajo costo, que sean seguros, que sean inocuos y en lo posible que tengan aptitud nutracéutica, que sean alimentos saludables. Y el sector productivo trabaja de determinadas maneras. Esos objetivos de rentabilidad y competitividad los logra a través de mayores rendimientos de grano por hectárea y tener a su vez un comportamiento agronómico previsible. Por el lado de los procesadores industriales, lo que se busca es una reducción de costos de procesamiento y también en innovación en nuevos productos. En todos estos, en este esquema de objetivos e intereses, el mejoramiento genético tiene un espacio para desarrollar su acción. Y sobre todo esto tenemos una matriz más amplia, formada por la sociedad, por los intereses de la sociedad, y el Estado, que tiene que estar velando por el bien común e implementándolo a través de distintas regulaciones, digamos, valores que tienen que ver con la reducción del impacto ambiental, el mantenimiento de la calidad de los recursos naturales y la mitigación y adaptación al cambio climático.
En el caso de maíz hay grandes oportunidades. Esta mañana hubo charlas donde hicieron énfasis en ello. El maíz es uno de los cultivos o de los cereales donde el espectro de aplicaciones está en continuo crecimiento, desde las aplicaciones puramente alimentarias, donde interesa la calidad del almidón, de las proteínas, los aceites especiales, los pigmentos carotenoides, la dureza endopérmica. En el caso de la bioenergía, con los biocombustibles, ya sea bioetanol u otras formas de generación de energía, y otras no alimentarias, como lo que se denomina genéricamente Plant Molecular Farming. O sea, es posible a través de maíz convertir al cultivo de maíz en una fábrica de moléculas de interés farmacéutico, que podrían ser vacunas, o inclusive plásticos, como el ácido poliláctico y los polihidroxialconatos, y aún de fibras textiles. Para cubrir estos objetivos, el mejoramiento tiene distintas estrategias. Las estrategias convencionales son de alguna manera insustituibles, pero en la medida que los objetivos se hacen cada vez más sofisticados, no alcanza con el mejoramiento convencional. Entonces, con mayor o menor input de estrategias metodológicas, el mejoramiento molecular de la mano de la biotecnología, de la transgénesis, de la edición génica, como recién comentó el presidente, tienen un espacio importante. Por supuesto que cuando uno trasciende el interés alimentario y empieza a mirar las aplicaciones energéticas y otras no alimentarias, desde el punto de vista del cultivo surgen algunos interrogantes, ¿no? Ese cultivo, cómo debe ser realizado en condiciones de aislamiento según la estrategia, cuál es la posibilidad o la factibilidad de realmente convertir determinados cultivos para la producción de, por ejemplo, plásticos. En el caso de los polihidroxialconatos hay algunos esfuerzos que se han hecho de incorporar por transgénesis genes bacterianos para que produzcan ese polímero, pero hasta ahora no han dado resultado. Eso no quiere decir que a futuro no pueda ser factible. El grano de maíz, el almidón de maíz ha convertido al cultivo en la fuente más económica de obtención de almidón. El 100% del almidón está localizado en el endosperma y lo que nos interesa desde el punto de vista del mejoramiento es el rendimiento total e industrial y la relación entre la amilosa y la amilopectina. El almidón es un polímero, es una molécula compleja que tiene dos fracciones, la amilosa, que es lineal, y la amilopectina, que es ramificada, y la relación entre ambas altera las propiedades funcionales que ese almidón va a tener. Y al alterar las propiedades funcionales, modifica la aptitud que pueda tener para determinado proceso industrial. Por el otro lado, el aceite está en un 95% ubicado en el germen y ha dado lugar a algunos tipos de cultivares especiales, como los maíces de alto valor o de alto aceite, y últimamente la obtención de híbridos con aceite de maíz con una composición de ácidos grasos modificada. El caso de las proteínas en el almidón están localizadas en un 30% en el germen, 70% en el endosperma, y las más importantes desde el punto de vista del almacenamiento son las eínas, que interaccionan con el almidón para lo que es la característica de dureza endospermica, que seguramente Alfredo va a hacer alguna mención. Otro aspecto muy importante es el contenido de pigmentos carotenoides, carotenos y xantófilas. Hay proyectos internacionales que lo que buscan es mejorar la calidad nutracéutica del maíz aumentando el contenido de carotenos. Y finalmente tenemos las fibras, que de alguna forma también en un esquema de bioeconomía deberíamos pensar en aprovecharlo, ya sea para la producción de energía, mediante las fibras que están contenidas en el marlo, en las glumelas y en el pericarpio. Muchas de las características del almidón, muchas de las características de las proteínas están controladas, o la inmensa mayoría de ellas, por genes, en algunos casos de efecto cuantitativo menor y otros de efectos mayores. Y un poco para ilustrar algunas cosas que están recibiendo recientemente interés,
es el desarrollo de híbridos para producción de bioetanol. En realidad los híbridos que hoy están en el mercado que se destinan a la producción de etanol no han sido híbridos especialmente seleccionados para esa condición. Entonces, lo que nos parecía importante analizar es en qué medida la herencia del rendimiento de etanol podía tener algo que ver o no con el comportamiento de los progenitores. Y afortunadamente hay un valor de correlación bastante alto. Me voy a referir brevemente a dos tipos de aplicaciones de la genética, una para el desarrollo de almidones especiales y otra para maíces de aptitud nutracéutica. Los almidones especiales, hay una creciente preferencia en la industria por almidones nativos y aprovechar en ese caso mutantes naturales que reduzcan la cantidad de transformación química o física que sea necesaria aplicar en esos almidones para que tengan determinada funcionalidad. Y hay un crecimiento, una expectativa de crecimiento de la demanda de la mano de las nuevas aplicaciones que están obteniéndose en la industria. Un ejemplo de ello es el maíz waxy. El maíz waxy es un cultivo que supo tener cierta importancia en la Argentina hasta la década del 80, si no me equivoco. Es un maíz que tiene un almidón exclusivamente conformado por la parte ramificada del almidón, y eso le confiere algunas características especiales. Características especiales en la industria para la fabricación de alimentos, como espesante, como gelificante, últimamente como para la provisión de suplementos dietarios, para dietas energéticas, y también en nutrición animal hay un interés por su mayor digestibilidad y últimamente para el desarrollo de la piscicultura. El otro caso es el maíz de alta amilosa. Hoy alguien, creo que fue Ramiro Costa, se refería a determinadas aplicaciones de almidones de maíz en pegamento de etiquetas o en adhesivos. Bueno, ese tipo de maíz son maíces de alta amilosa, que en lugar de tener el porcentaje habitual de la fracción lineal del almidón, tienen un porcentaje bastante más elevado que le confiere una característica especial. Una de las nuevas aplicaciones, más allá de la que pueda tener en embalajes y en la industria, es que puede servir como un sustituto de la fibra dietaria, porque es un almidón resistente a la digestión o de digestión lenta. Finalmente me quería referir a la especialidad de maíces con aceites modificados, y es el caso del desarrollo de maíces con alto contenido de omega 9. El ácido oleico es el que normalmente se denomina omega 9, que tiene algunas ventajas desde el punto de vista de la industria y desde el punto de vista de la salud. Empecemos por las de la salud, o sea, una dieta donde se considera el uso de aceite de maíz con alto contenido de omega 9, lo que va a permitir es o propender a una disminución de los niveles del llamado colesterol malo, el LDL, y de un mejoramiento de la relación entre el LDL y el HDL, un aumento del colesterol saludable y efectos sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Y desde el lado de la industria, digamos que un tipo de maíz que tenga no más aceite, sino un aceite con una composición especial, es compatible con el interés de la industria de molienda, que lo que busca como producto principal es el rendimiento de almidón. Lo que se trata es de obtener un coproducto, que sería el aceite, con una calidad diferenciada. Y que por otra parte tendría menor requerimiento de hidrogenación y formación de grasas trans. Bueno, esto es un esquema de resultados de un proceso de selección recurrente absolutamente convencional, donde fue posible modificar los niveles de ácido oleico de omega 9, desde los niveles que habitualmente uno encuentra en un aceite en el supermercado, un aceite de maíz, de 33% o de 30%, que se han llegado a niveles por encima del 60%, hasta por encima de 70%. Y bueno, esto es un poquito propaganda institucional. Hace unos años, allá por el 2011, hubo un proyecto de Maizar donde se hizo una caracterización de la composición química de los cultivares argentinos de maíz,
Y lo que presento acá en la columna de la derecha son los datos de un híbrido que fue recientemente inscrito en los registros del INASE, que se caracteriza justamente por tener un alto contenido de ácido oleico, de omega 9, que pasa del 30% que teníamos en los cultivares de maíz en promedio. Los cultivares Flint tenían un poco más, un 33%. Hemos llegado a un 54%, manteniendo un nivel de competitividad en cuanto a la producción de almidón. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mariana Alegre se va a referir al tema de etanol. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores del Congreso por darnos la posibilidad de contarles parte del trabajo que realiza el equipo de bioenergía de INTA Pergamino. Hoy en particular vamos a hablar de la evaluación de la calidad en cereales para la producción de bioetanol. Bueno, como ustedes saben, las plantas del tipo C4, como el maíz, el sorgo e incluso la caña de azúcar, pueden ser utilizados para la producción de etanol. Por un lado, en el caso de los granos, es la fuente amiloide que se utiliza como materia prima para la fermentación y la producción de etanol. Y por otro lado, en el caso de la caña de azúcar, es el jugo de la caña de azúcar la que se utiliza como fuente de sacarosa para el mismo proceso. En ambos casos se produce la fermentación y la destilación del etanol, que después es acondicionado como etanol combustible. Pero también la fracción lignocelulósica de estos materiales podría ser utilizado como fuente para la producción de etanol, en este caso de segunda generación. En ese caso, los materiales deben sufrir un tratamiento, un pretratamiento, que en muchos casos son tratamientos físicos, físico-químicos e incluso enzimáticos o una combinación de ellos, que lo que deben lograr es romper la matriz de la lignina para poder dejar más accesibles los polímeros de celulosa y hemicelulosa para que puedan ser atacados e hidrolizados por las enzimas para la obtención de carbohidratos fermentables que también se utilizan para la producción de etanol. En este caso, los procesos deben ser mucho más controlados, muy controlados, porque si los procesos no son adecuados, muchas veces se generan metabolitos que inhiben la fermentación. Así que son procesos mucho más complejos y es por eso que la industrialización de este tipo de combustible es un poco más, aparte de complejo, involucra otro tipo de industria y en general se habla de factorías, ¿no? de industrias donde no solo se produce etanol, sino que se producen otros compuestos. Si hablamos puntualmente de la producción de bioetanol en Argentina, ustedes saben que aquí se produce a partir de caña de azúcar, etanol de primera generación a partir de caña de azúcar de maíz. La producción comenzó en el 2009 con una participación principalmente de la caña de azúcar. En el año 2012 comienza la producción de etanol a partir de maíz con un aumento creciente muy marcado de la participación de la industria de maíz en la producción de etanol hasta el 2015, donde se produce la mayor producción. En el año 2016 se estableció un aumento del corte de las naftas del 10 al 12% con un decreto que promulgó también la participación igualitaria en la cuota de etanol, tanto para la industria de etanol como de la caña de azúcar. La industria actualmente tiene un potencial de producción cercano a 1 millón de metros cúbicos por año. Esto establece la necesidad de que la industria, al tener una limitación respecto a la participación en el mercado,
deba ser cada vez más competitiva. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo, si los procesos, una vez que la industria tiene los procesos bien afilados, cómo puede hacer para mejorar la productividad o el rendimiento en la producción? Una manera puede ser verificar o buscar materiales que sean los más adecuados para la producción de etanol. Actualmente, ¿qué granos de maíz emplea la industria del biocombustible? En general, se utilizan híbridos comerciales que han sido seleccionados por su productividad, por la productividad de granos por hectárea y por la resistencia a enfermedades. Y puntualmente, esos materiales, cuando llegan a la planta o para que las empresas los compren como materia prima, se busca generalmente o se establece cuál es su calidad comercial y se evalúan principalmente en su contenido de humedad, en el porcentaje de daño, en el contenido de micotoxinas y después cuando entran a procesos se evalúan otros parámetros químicos. Ahora bien, ¿qué relación existe entre el rendimiento de etanol y la composición del grano de maíz? Los antecedentes bibliográficos indican que existe una variación entre el 3 y el 4% de rendimiento entre híbridos de alta y de baja performance. Se sabe también que el rendimiento de etanol no depende exclusivamente del contenido de almidón del grano y que la relación amilosa-amilopectina y la presencia de almidones resistentes a la hidrólisis enzimática afecta el rendimiento. Esto es por parte del maíz. Sabemos entonces que si bien el sorgo actualmente no se utiliza como materia prima en Argentina, en la región sí se utiliza y un ejemplo de esto es que en Uruguay, en Alur, que es una planta de producción de etanol ubicada en Paysandú, utiliza el sorgo como principal materia prima. ¿Qué pasa con la calidad de este cereal para la producción de etanol? En este caso también se ha descrito en bibliografía que a mayor contenido de almidón hay mayor rendimiento de etanol. Se sabe que las proteínas tienen un efecto negativo sobre la producción y se ha establecido que probablemente es la estructura de las proteínas, la manera en que se disponen las proteínas con respecto al almidón que podría afectar la producción. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la incidencia de parámetros de calidad de granos de maíz y sorgo en el rendimiento de etanol. En nuestro laboratorio estamos trabajando en la evaluación de estos materiales desde hace más de 6 años y tenemos muchos datos de producción y teníamos la posibilidad de verificar si lo que la bibliografía indicaba respecto a la calidad de los cereales para etanol realmente era así. ¿Por qué? Porque en general la bibliografía describe ensayos donde se utilizan algunos híbridos que son evaluados en 2 o 3 ambientes y a partir de ahí se hacen los análisis de fermentabilidad. En el caso nuestro tuvimos la posibilidad de hacer un análisis con mayor cantidad de muestras por la actividad que tenemos en el laboratorio. Este trabajo fue gracias a que tenemos actividades vinculadas con el Programa Nacional de Agroindustrias y Agregado de Valor, el Programa Nacional de Cereales y Oleaginosas, ambos de INTA. Tuvimos la posibilidad de realizar un convenio entre el laboratorio y IACA, perdón que apreté mal, y el semillero, que duró durante 3 años y que nos dio la posibilidad de comprar equipamientos y de poder trabajar en la mejora de la calidad diagnóstica. Y por otro lado, trabajamos en vinculación con un proyecto, PDTS, donde estamos vinculados con la Universidad del Norte de la Provincia de Buenos Aires y con la Universidad de Lomas de Zamora, y está financiado por CONICET. Evaluamos, por un lado, 468 muestras de maíz, híbridos INTA e híbridos comerciales, y 198 muestras de sorgo, también híbridos INTA e híbridos comerciales. Estos materiales fueron sometidos a 3 análisis diferentes en el laboratorio. Por un lado, a una evaluación de rendimiento de etanol mediante un método de fermentabilidad que pusimos a punto y validamos en el laboratorio. Evaluamos contenido de almidón por un método polarimétrico
que también fue validado en el laboratorio, y evaluamos contenido de proteínas mediante el método Kjeldahl. También aprovechamos la posibilidad de que el laboratorio ya cuenta con mayor cantidad de análisis y tuvimos la posibilidad de obtener calibraciones NIRS para rendimiento de etanol, contenido de almidón y contenido de proteínas tanto para maíz como para sorgo. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Bueno, en primer lugar, para contenido de almidón, en el caso de maíz, vimos que la media de contenido de almidón fue de 70,5, con un rango que fue desde el 61,3% a 76,7%. Eso es para el caso de maíz. Para el caso de sorgo, la media de contenido de almidón fue de 69,1%, con un rango entre 57,5 y 76,4. Para contenido de proteína, la media para maíz fue de 8,9%, con un mínimo de 6,3% y un máximo de 13,6%. Y para sorgo fue de 11,2%, con un mínimo de 7,1% y un máximo de 16,6%. El rango fue un poco mayor. Y respecto a rendimiento de etanol, para maíz tuvimos una media de 471 litros por tonelada, con un mínimo de 394 y un máximo de 499. En el caso de sorgo, la media fue un poco más baja, de 451 litros por tonelada, con un mínimo de 316 y un máximo de 515 litros por tonelada. En base a esos resultados, realizamos un análisis de correlación donde tuvimos en cuenta los datos obtenidos por la química húmeda, es decir, por estos análisis que yo les mencionaba, y los datos obtenidos cuando utilizamos a partir de la obtención de las curvas NIRS, de calibración NIRS, hicimos la predicción para los mismos parámetros. En el caso de maíz, el rendimiento de etanol tuvo una correlación positiva con el porcentaje de almidón de 0,73%, El rendimiento de etanol, la correlación entre rendimiento de etanol y proteína fue negativa, de menos 0,76%, y para contenido de proteína y rendimiento y almidón, la correlación fue de menos 0,68. Estas mismas correlaciones, pero hechas sobre la base de los datos NIRS, nos da que bioetanol con almidón también fue positivo, 0,65. Etanol con proteína fue negativa, de menos 0,80. Y almidón con proteína también fue negativa, de menos 66. Las evaluaciones realizadas de correlación con estos parámetros para sorgo dieron que el rendimiento de etanol y almidón también fue positiva, de 0,81 en este caso, no veo dónde apunto ahí, 0,81. Para rendimiento de etanol y proteína también fue negativa, menos 76, y proteína, almidón, menos 89. No hicimos las valoraciones con las predicciones NIRS en este caso. Esta gráfica lo que hace es mostrar lo que les mencionaba recién. En este diagrama de correlaciones vemos que para el caso del maíz, almidón, la correlación almidón-proteína es negativa, proteína-almidón es negativa y almidón-bioetanol es positiva. Lo mismo pasa con el sorgo. Posteriormente se realizó un análisis de correlación parcial para los mismos parámetros y lo que vemos es cuando se evalúa la correlación parcial de rendimiento de etanol con almidón dejando fijo proteína, la correlación fue positiva de 0,44. Cuando se evaluó rendimiento de etanol con proteína, fue negativa de 0,53 y proteína con almidón dejando fijo rendimiento de etanol 0,28. Estos mismos análisis, pero en sorgo, dieron para rendimiento de etanol y almidón dejando fijo proteína 0,45,
para rendimiento de etanol y proteína menos 0,15 y para proteína almidón menos 0,71. Acá vemos que hay una diferencia entre las correlaciones en las correlaciones parciales en maíz y en sorgo, y en este caso también. Lo que vimos en la bibliografía es que en el caso de la proteína, algunos autores establecen que la interacción almidón-proteína influye, cuando esa interacción es marcada, cuando hay más contenido de proteína, hay menor rendimiento de etanol en el caso del sorgo. En esta figura lo que se ve es que se utilizaron dos híbridos diferentes que fueron cultivados en dos localidades diferentes y en riego y en secano, y en esas condiciones se pudo ver por una microscopía electrónica de barrido que hay diferencias entre en la interacción que existe entre los gránulos de almidón y la proteína. De esto se deduce que la estructura y la composición del endosperma juega un rol importante junto con el contenido de almidón en la determinación potencial del rendimiento de etanol. Además de estar trabajando en la evaluación de la calidad de cereales para primera generación, el equipo de trabajo empezó a trabajar ya desde hace 2 años en la puesta en marcha de metodología para la evaluación de material lignocelulósico. Y puntualmente ahora les voy a mostrar unos resultados que forman parte del trabajo de tesis de la licenciada Luján Farase, que está trabajando en INTA y en UNNOVA. Y se realizaron unos ensayos donde se utilizaron híbridos INTAs e híbridos comerciales que fueron cultivados en 3 localidades diferentes durante 2 campañas distintas. Estos materiales, dentro de estos materiales se incluyó un material de bajo contenido de lignina que se incluyó para ver el contraste. Se cosecharon a mano, el material fue secado bajo condiciones controladas y cada una de las partes de las plantas fue separada y pesada. Se separó tallo y hoja, chala, marlo y grano. Y acá podemos ver los resultados del peso de cada una de las partes de la planta. Pueden ver, acá están separadas en este gráfico, el rendimiento promedio en toneladas por hectárea de materia seca de híbridos INTAs y de híbridos comerciales. Para grano, para tallo y hoja, para chala y para marlo. Y en este gráfico se resume el total de los resultados. Se puede ver que el 48% de la masa seca correspondió al grano, el 39% a tallo y hoja, el 5% a chala y el 8% a marlo. Y acá se pueden ver los índices se discriminan los índices de cosecha en función de las localidades y si son híbridos INTA o los híbridos comerciales. Como pueden ver, todos están cercanos al índice de cosecha de 0,5, que es lo que en general se describe. Sobre estos materiales que fueron separados y acondicionados, se realizó mediante NIRS el análisis de FDA y FDN y lignina, y a partir de ahí se estimó el contenido de celulosa y hemicelulosa de estos materiales, y por medio de una fórmula se estimó la producción teórica de bioetanol celulósico por hectárea, considerando los rendimientos de materia seca para cada componente. Y estos fueron los resultados. Los resultados promedio, les voy a mencionar solo los resultados promedios. Para los híbridos INTA fue de 3.157 litros por hectárea de etanol lignocelulósico y de los comerciales 3.511 litros por hectárea de etanol lignocelulósico. Está de más aclarar que estamos hablando de una estimación teórica sobre el contenido total del material. Después uno debiera considerar, dependiendo del tipo de suelo, qué porcentaje de retiro podría ser de estos materiales para
considerar una producción teórica de etanol que se acerque a las posibilidades de retiro del lugar o de la región donde fueron sembrados los materiales. Bueno, y por último, como conclusiones del trabajo, podemos decir que el análisis de las correlaciones parciales, la asociación entre el rendimiento de etanol y el porcentaje de almidón es positiva, aunque se modifica dependiendo del contenido proteico del grano, tanto en sorgo como en maíz. La asociación entre el rendimiento de etanol y el contenido de proteína es negativo y puede ser aún mayor en magnitud que la que existe entre el almidón y el rendimiento de etanol en el caso del maíz. El balance final se establece en función de la correlación negativa entre los contenidos de proteína y de almidón. La correlación parcial entre el rendimiento de etanol y el contenido proteico indica que hay un efecto de la proteína sobre el rendimiento de etanol que no puede explicarse por la asociación negativa entre proteína y almidón, ni en maíz ni en sorgo. Puede deducirse que hay un efecto probable de la interacción entre las matrices proteicas y los granos de almidón sobre la accesibilidad enzimática que afectaría el rendimiento de etanol. Este es el equipo de trabajo. Y bueno, muchas gracias. Eso es todo. Bueno, el último. Ante todo, gracias a Maizar por la invitación y a Guillermo por la oportunidad de hacernos participar de este panel. Ahí estamos. Bueno, calidad de maíz FLIN, pautas para el manejo del cultivo, y lo vamos a enfocar desde el lado de la ecofisiología, que es la disciplina nuestra. Es una alternativa de producción de una especialidad en maíz. Más o menos unas 100.000 hectáreas se siembran por año en nuestro país. El maíz FLIN es preferido en la industria de la alimentación aviar porque el color de los carotenoides le da color a la yema del huevo, a la piel del pollo, también por su alto contenido o mayor contenido de aceite, carotenoides y demás, y preferencia en la industria de molienda seca por su dureza, sobre todo cuando en la molienda se obtienen partículas gruesas que son destinadas a la industria de alimentos para desayuno, los cornflakes, que usa trozos de endosperma grandes. Más o menos el mercado europeo demanda entre 300 a 400.000 toneladas de este tipo de maíz y se traduce en un sobreprecio, en realidad un reembolso a los exportadores del ingreso a la Comunidad Europea, pero bueno, en definitiva se traduce en un sobreprecio que en distintas partes de la cadena finalmente algo llega al productor. Esto de mejorar la rentabilidad con una especialidad obviamente tiene un componente positivo que es asegurar la permanencia del maíz. Vimos que en los últimos años se recuperó la participación del uso de la tierra del maíz, casi a 50-50 con la soja, así que eso es muy bueno para nuestra zona. El tema es que ese mercado europeo acepta y paga cuando sale con un certificado argentino de calidad que extiende SENASA. No cualquier maíz FLIN tiene ese certificado. Por tanto, la producción tiene que ser bajo protocolo, certificada y demás, pero esas son las normas que exige la norma, que no sea genéticamente modificado, el endosperma, vamos para adelante. El endosperma rojizo anaranjado dominante, el tipo, que le llaman dureza, es 95%, tiene que ser el grano que tenga la corona lisa, no tenga hendidura, como la mayoría de nuestros maíces semidentados tiene, o sea, no entran. Y algunos colorados, que se venden como colorados, si marcan el diente en la punta, no entran. Y el endosperma vítreo dominante al corte. Ahora se cortan todos los granos de la muestra. Obviamente es una observación visual, pero ya lo vamos a ver que no todos entran. Y este es el componente más exigente de la norma, porque los otros dos, el de lograr un 25% de flotación máximo, o sea, puesto los granos en un líquido de una determinada densidad como está ahí, se cuentan luego de un tiempo de revolverlos cuántos quedan flotando. Obviamente tienen que ser densos y por tanto que se vayan al fondo y no floten más del 25%, si flotan más afuera. Y el peso hectolítrico es una determinación muy usual en los recibidores, tiene que ser de 76 kilos por hectolitro de ahí para arriba. Estas dos últimas generalmente nuestros maíces colorados lo cumplen. La de dureza 95%, o sea, una tolerancia o sea, 5% fuera de tipo, a lo sumo toleran 3% más, o sea, 92% de todos los granos dentro de tipo es la exigencia y ese es el punto más crítico.
ese es nuestro maíz Flynn tradicional, se llama Plata porque era nuestro río de la Plata que le daba nombre a ese tipo de maíz. Ya no tenemos muchos maíces estos con la corona bien lisa, bien densos, bien córneos. Tenemos muchos de estos, bueno, no tantos, son un intermedio entre estos dos. Ando bien con esto. Este es el típico maíz dentado americano, ¿no? Este obviamente no entra en la norma. En ese maíz cortado a lo largo, se observa, si descartamos la parte del germen, la parte del endosperma, vemos que hay una zona que es de endosperma córneo, más denso, más coloreado, y una parte de endosperma harinoso en el centro, que si lo miramos por un microscopio electrónico, las imágenes son estas. Los aviloplastos o cuerpos, los gránulos de almidón, se ven poliédricos, mientras que en la zona más floja del endosperma harinoso se ven globosos. Esto es porque la matriz proteica que los rodea es mucho más abundante en la zona córnea, los aprieta como una malla esos granos de almidón a medida que van creciendo en la maduración del grano y los termina apretando en ese aspecto de facetado. En cambio, en la zona más arenosa eso no ocurre. Acá tenemos, esta sería la célula, esa sería la célula, estas bolitas blancas serían los cuerpos proteicos, donde se depositan las proteínas de reserva, las aínas que mencionaba Guillermo, y los glóbulos estos son los amiloplastos o gránulos de almidón, donde se va depositando el almidón. A medida que madurando, se va llenando el grano, los va apretando. Esos cuerpos proteicos se van llenando con las proteínas de reserva, de un tipo que tiene que dar el relleno a cada una de las bolitas del cuerpo proteico para que sea turgente, y en la parte externa del cuerpo proteico un tipo especial de ceínas que tienen aminoácidos azufrados que establecen puentes de disulfuro entre una cadena y la contigua, y por lo tanto forma una malla muy apretada que contiene los gránulos de almidón. Esa es la hipótesis de funcionamiento de esto. Y bueno, este es el aspecto que tiene el grano de almidón, donde está marcada la impronta de los cuerpos proteicos que lo fueron apretando. De esa manera, este es un grano conforme, donde el endosperma córneo es más del 50% de la superficie al corte, y este es uno de los dentados que podemos tener, donde es menos del 50%. Este es no conforme, este es conforme. Decíamos que los maíces tradicionales, nuestros, típicos de la zona, Plata, eran como aquellos que vimos, bien coloraditos, redondos, ya no quedan de esos. La industria semillera ha desarrollado maíces Flynn, obviamente con parte de cruza con materiales dentados, luego retrocruza con los Flynn, y han logrado mejorar el rendimiento. Generalmente los viejos tradicionales Flynn rendían un 20% o hasta menos que los dentados o semidentados, y han logrado elevar el rendimiento. ¿Cuál es el problema? Mejoran los rendimientos, pero la calidad no siempre es conforme. Son mucho más sensibles a variaciones de manejo. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para asegurar calidad conforme en los nuevos híbridos de alto rinde, pero que no siempre conforman la norma para el sobreprecio europeo? Bueno, ¿cómo lo abordamos el problema? En un maíz después de floración, donde está activamente llenando los granos, esto es posfloración, digamos fines de enero, principios de febrero en un maíz sembrado temprano, o fines de febrero, marzo en un maíz sembrado tarde, ya tiene definido cuántos granos la espiga de cada planta tiene para llenar. Ahora los tiene que llenar. ¿De qué manera? Con la producción de fotoasimilados mayoritariamente que produce durante la etapa de llenado de granos. Poco puede venir de removilización de reservas que acumuló antes de la floración, pero todo es por fotosíntesis durante el llenado de granos. La relación entre lo que produce la planta durante esa etapa de llenado y los granos que tiene para llenar define la que llamamos relación fuente-destino entre los ecofisiólogos, o sea, cuántas fuentes asimilados para cada uno de los destinos grano a llenar. Esa relación ha sido mostrada y demostrada en la bibliografía, que a medida que aumenta, esta sería la relación fuente-destino que mencionábamos, ahora expresado como biomasa producida en la etapa por cada grano a llenar, por encima de cierto umbral a la derecha, el grano logra su peso final máximo. Pero por debajo de cierto umbral a la izquierda, cuando la cantidad de asimilados por grano se reduce, empieza a perder peso el grano y no logra el peso del grano que podía haber logrado de acuerdo a cómo definió su tamaño potencial días después de la floración.
¿Cómo podemos hacer entonces? ¿Cómo funciona el manejo? Por ejemplo, una alta densidad de plantas, si el ambiente lo tolera y aumenta el número de granos que fijó por metro cuadrado, la radiación para fotosintetizar es más o menos la misma, por lo tanto reduce la relación fuente-destino disponible por esos granos y posiblemente caiga el peso de los granos al pasarnos en densidad. Por ejemplo, una fecha de siembra demorada, de esta latitud o más al sur, la condición para llenar el grano es deficiente comparado con una siembra temprana, o sea, la radiación decae, la temperatura es menor, las condiciones son menos favorables para llenar. Aún una misma densidad y un mismo genotipo sembrado tarde, la relación fuente-destino para llenar los granos ante una siembra tardía también decrece y por lo tanto el peso de grano se va a ver afectado. Y también la fertilización, ¿cómo funcionaría? Bueno, mejoraría la funcionalidad del área foliar durante la etapa de llenado de granos, la actividad fotosintética sería suficiente o mejor, y por lo tanto mejoraría la relación fuente-destino y esperaríamos ventajas en el peso del grano. Estamos hablando de peso de grano, pero estamos hablando también, queremos hablar de calidad. Esto es un experimento donde ensayamos desde Paraná, pasando por Pergamino y hasta Balcarce, dos tipos de híbridos de maíz. El blanquito, de los glóbulos blanquitos que están ahí, es un maíz Flynn típico tradicional de bajo rinde, pero de excelente calidad. Y el negro es un híbrido moderno, de alto potencial, pero de calidad más sensible a las variaciones en el manejo y en el ambiente. A medida que las condiciones para crecer durante la población mejoran de izquierda a derecha, en esa variedad de ambientes que generamos, mejora la relación fuente-destino para llenar los granos. Esta variable la ponemos aquí abajo. Disculpen, tengo el dedo gordo y el puntito es muy chiquito. La ponemos aquí abajo y expresamos, como dijimos recién, las variaciones en peso de grano que vuelva. Tiene esa relación de que por encima de cierto umbral el peso es el máximo y por debajo de cierto umbral el peso se disminuye. Pero ¿qué pasa con dos parámetros que hacen al certificado de calidad? Que es el peso hectolítrico y el índice de flotación. En el híbrido tradicional Flynn, prácticamente el peso hectolítrico está por arriba de los 76 kilos por hectolítrico, no importa dónde lo pongamos y con qué manejo lo pongamos. En el otro híbrido de alto potencial moderno, en las condiciones más eficientes de fuente-destino, las que mencionábamos recién, alta densidad, fecha tardía, malas condiciones de fertilidad, puede caer por debajo de las condiciones de recibo para obtener el certificado y quedaría fuera. Lo mismo en el caso de flotación. El híbrido tradicional está todo aplanchado acá abajo, con muy bajo porcentaje de flotación. Voy a usar mi puntero, porque ese se me agotó ya. Está todo aplanado acá abajo los puntos cero. En cambio, el otro híbrido de alto rendimiento y calidad más variable, por debajo de cierto peso de grano, obviamente el índice de flotación supera el 25% y quedaría fuera de la norma. ¿Sí? Composición del grano y ambiente. Acá tenemos almidón y proteína que mencionaba recién tanto Guillermo como Mariana, que son los componentes principales del endosperma y que tienen intervención en la determinación de esa dureza del grano. ¿Qué tenemos acá? La misma relación fuente-destino. ¿Cuánto hay disponible para llenar los granos en ese cultivo? Por cada grano a llenar. Y el contenido absoluto, pero relativo al máximo en el caso de almidón y proteína, o sea, miligramos por grano. ¿Sí? Y fíjense que, lo mismo que en el caso del peso, por debajo del cierto umbral cae tanto el contenido de almidón y proteína, pero cae mucho más el contenido de proteína que el de almidón. Por lo tanto, si lo expresamos en % o en relación porcentual o relativa, esto es concentración de proteína o de almidón, a medida que cae la relación fuente-destino por debajo del cierto umbral, el porcentaje de proteína cae y obviamente en porcentaje el porcentaje de almidón sube. Amilosa y amilopectina son los dos componentes, como mencionaban recién. Amilopectina es el más abundante y la amilosa está entre 25 y 30%. Decían ya que la amilosa son cadenas lineales, la amilopectina ramificada, la enzima que hace la ramificación es sensible a temperatura. A altas temperaturas se inhibe la actividad de la enzima y por lo tanto ramificaría menos, de manera que en consecuencia habría más almidón lineal de largas cadenas tipo amilosa.
El almidón está determinando la dureza, como dijimos en las figuras anteriores, porque es comprimido por esa matriz proteica a medida que va madurando el grano y determina esa dureza o alta densidad del endosperma en la parte externa. Y tiene propiedades como la gelatinización, el rango en que gelatiniza, la temperatura, la energía que necesita para gelatinizar, que son aspectos que tienen que ver con la aptitud para la molienda seca y la elaboración de los cornflakes, que tienen que gelatinizarse para aplastarse y tostarse y dar el cornflakes. Vemos acá en distintas localidades, desde Corrientes al norte hasta Viedma al sur, haciendo toda una transecta, que el porcentaje de almidón no varía mucho, pero el de amilosa cae hacia el sur y la relación amilosa-almidón sube hacia el norte, por lo que hay una relación positiva entre el amilosa, contenido relativo de amilosa en el almidón, a medida que la temperatura aumenta. De manera que en el norte del país podemos lograr flin de mejores calidades, porque hay más amilosa que se comprime mejor por la matriz proteica y daría mejores densidades en maíces flin sembrados al norte del país que en la zona sur. Proteínas, decíamos que puede haber como albúminas, globulinas, tienen una función metabólica, ceínas y glutelinas de reserva, pero mayoritariamente las ceínas, que hay de distinta peso molecular y tienen su nombre alfa, beta, gamma, delta. Las gamma-ceínas son las que tienen aminoácidos azufrosos en superficie y si están en la superficie del cuerpo proteico forman los puentes disulfuro. Son la mayor parte de las proteínas de reserva y forman esa red que aprieta la malla. Obviamente el contenido de proteínas, cada una de estas 4 tipos, responde aumentando a medida que aumenta la dosis de fertilización que estamos en el cultivo. Pero fíjense de qué manera mucho más notable las ceínas responden al mejorar la oferta de fertilización en el cultivo. Esto es un experimento que también se hizo con material flin, un semi-flin y un dentado en nuestro país, en distintas localidades. Acá tenemos los residuales de proteína en función del rendimiento también como residuales, o sea, descartando el promedio de cada localidad, de manera que tenemos un efecto de híbrido. El dentado tiene más rendimiento pero menos proteína, el flin tiene menos rendimiento pero más proteína. Y acá estamos haciendo los residuales respecto al promedio de cada híbrido, por lo tanto es el efecto ambiental y vemos que a medida que el ambiente mejora el rendimiento como residual, también mejora el contenido de proteínas. De manera que en respuesta a la fertilización, cuanto más aumente el rendimiento, mejores condiciones para crecer durante el llenado, mejor es la proteína y por lo tanto la dureza del grano y por lo tanto la relación de molienda en trozos gruesos respecto a los trozos finos. De manera que este componente de la dureza, que es el que nos hace que muchos lotes queden fuera de la norma de SENASA, se puede mejorar fundamentalmente fertilizando adecuadamente el cultivo. Un maíz conforme es este, un maíz no conforme es este. Y acá tenemos un experimento en pergamino, donde con un material flin moderno de alto rendimiento, de rusticana, cuando no fertilizamos o fertilizamos, y el no fertilizado nunca lo fertilizamos o lo fertilizamos tarde, fíjense que cuando no fertilizamos nada, el tipo plata está en 88%, no da la norma. En cambio, si lo fertilizamos, ya sea temprano y luego nada, o tarde, pero lo fertilizamos, está en 93%. Logramos entrar en la norma. Y si fertilizamos temprano y refertilizamos a mitad de cultivo, logramos un maíz dentro de norma de muy buena calidad. De manera que la fertilización nitrogenada es clave para obtener un maíz de alta calidad. Conclusiones, comentarios finales. La calidad del grano de maíz flin mejoró cuando más favorables fueron las condiciones para el crecimiento de las plantas durante la etapa esa posterior a la floración. O sea, un alto rinde está asociado con una alteración fuente-destino y, por lo tanto, una mayor dureza. Estas condiciones deberán asegurarse en cada situación de producción a través del manejo adecuado del cultivo, la densidad, la fecha de siembra, la fertilización sobre todo, tratando de evitar altas densidades, tratando de evitar siembras muy tardías y obviamente asegurando una adecuada nutrición. Obviamente todo este paquete de manejo no es una receta, sino deberá adecuarse a cada ambiente de producción que estemos enfrentando. Decíamos la diferencia que puede haber entre el norte y más al sur, o siembras tardías en esta zona o más al sur. De manera que hay aspectos a tener en cuenta para lograr un maíz flin de alta calidad. Nada más. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Estamos ya con el tiempo cumplido, así que agradecemos a los panelistas, al presidente que vino a acompañarnos
y a todos ustedes por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias.